Una jornada que me imagino con muy pocas horas de sueño. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Francisco Legnani, que es el intendente electo por el departamento de Canelones. Un gusto, bueno, y agradecida de tenerte esta mañana con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué fueron? ¿2, 3 horas? 3 horitas, de sueño. 3 horitas de sueño y ya estamos acá de vuelta. Pero nada, que un café no resuelva, que ya me convidaron acá a la llegada, así que... Ya llegará la hora de dormir. Sí, en algún momento. ¿Cuál es la primera impresión de la votación? Que si bien tuvo una diferencia importante, 170, puede ser números redondos, tú me los dirás más, de Canelones, de la votación en Canelones. La verdad que muy contento porque acá se refleja el trabajo de mucho tiempo. Nosotros desde enero estábamos rodando por el departamento con mucho despliegue de la fuerza política en una campaña muy unitaria. Y qué bueno, y que ayer, en las primeras sensaciones, en ese abrazo que nos dimos en Canelones, la verdad que es muy reconfortante. Porque, bueno, fue el trabajo de toda la campaña, el trabajo de los compañeros y las compañeras que desde la madrugada estaban en el territorio ayer trabajando y bueno, y estar con Marcos ahí, con Yamandú a la distancia, con quien nos hablamos por teléfono, inmediatamente conocidos los resultados. ¿Qué le dijo? Y bueno, somos amigos con Yamandú, entonces el diálogo, había estado en casa más temprano después de votar, comiendo unos bizcochos y conversando un rato. Y bueno, muy contento, ¿no? Muy contento porque bueno, son 4 periodos, ahora se empieza a escribir el 5º capítulo de esta historia y hay que estar a la altura porque venimos de 2 intendentazos, como digo yo, Marco y Yamandú. Y ese abrazo con Marco, la verdad que muy, muy emotivo. La familia, los amigos... Está bien. ¿Qué lectura hace? Que también, si bien ganó Holgado, mismo el Frente Amplio, la coalición republicana igual tuvo un buen posicionamiento, ¿no? Sí, el hecho de acumular, nosotros preveíamos que en determinados municipios que en la elección anterior nosotros habíamos ganado por escaso margen, podía darse que por el hecho de acumular estuviesen en riesgo y podrían perderse. Ocurrió con algún municipio, nosotros también por primera vez ganamos un municipio, como es el caso de Montes, que era un municipio que estaba en manos del Partido Nacional, pero bueno, son las herramientas electorales válidas, que bueno, una primera experiencia en Canelones, pero todavía nos falta desmenuzar el municipio por municipio y los votos y los porcentajes, porque uno abre un portal, aparece un porcentaje, abre otro, aparece otro porcentaje. En fin, nos vamos a tener que sentar y analizar tranquilos porque a nosotros se nos da mucho también el blanco parcial, que a veces votan municipio claro. o no votan municipio y votan intendente y no votan municipio. Es un departamento complejo hasta en lo electoral también. Claro, entonces, ¿Y cuál, pensando, digo, es muy pronto para preguntar cuando recién se sabe el resultado, pero creo que su discurso menciona, por ejemplo, a cuánto ha crecido Canelones y tal. ¿Será la movilidad una de las principales acciones o por dónde irán las principales medidas o las primeras medidas que piensa tomar en Canelones? Lo es, y ya estamos trabajando con la movilidad, porque así lo planteó Lucía Echeverri como una prioridad para el gobierno nacional, lo es para Montevideo, lo estuvimos conversando con Mario, y para Canelones también, y ya hay equipos técnicos trabajando con el Ministerio de Transporte. Con la idea de tener un diagnóstico de cuál es la mejor solución en la entrada y la salida a Montevideo, que es un problema que está detectado, tanto por Avenida Italia Yanatayo como Ruta 8 Camino Maldonado, con el objetivo de tener los pliegos pronto antes de fin de año y poder licitar y empezar a trabajar. Entonces, ese es un punto clave que el trabajo tiene que ser con el Gobierno Nacional. La llave la tiene el Ministerio de Transporte. Saneamiento es otro. Nosotros nos llegamos al 30% en todo el departamento, un departamento que creció en población, y ya tuvimos alguna instancia con Pablo Ferrey. La situación de OCE es delicada, nos ha transmitido que no van a poder afrontar toda la demanda que tiene Canelones. Por tanto, en algo que no tiene precedentes, nosotros estaríamos dispuestos en enviar una solicitud a la Junta Departamental de un fideicomiso y con recursos de la Intendencia de Canelones financiar parte del financiamiento del saneamiento en nuestro departamento. ¿Y qué pasa también con los recursos a nivel nacional? Porque sé que estaban iniciando gestiones para lograr volver a restablecer. Digo, no sé si flujo de caja o el fondo metropolitano. El fondo metropolitano exacto, que correspondía a Montevideo y Canelones, que fue en el periodo anterior de gobierno para corregir las asimetrías de las transferencias nacionales de los gobiernos departamentales. Claro, esas transferencias. En su momento eran 25 millones de dólares que los discontinuó el gobierno pasado y bueno, y es una de las charlas que tenemos pendientes con Yamandú.
¿Y qué perspectiva hay con eso? Bueno, ¿Cuánto se incrementaría? Poder restablecerlo. Se reajustará, será una cuestión de charlarlo con Economía y con el propio presidente. Quedamos ayer, cuando se estaba subiendo a la camioneta, yéndose de casa, le dije, mirá que la primera charla va a ser Fondo Metropolitano, ¿eh? Bueno, nos hablamos. Dijo eso, nos hablamos. Sí. Eso es un sí parcial. No, tenemos que ver, lo planteaba él como intendente también, que era una cuestión de estricta justicia. Llamó a Mario Vergara. Nos vamos a hablar hoy con Mario. Anoche, entre todo el tema de los festejos, él con sus cosas acá en Montevideo, nosotros en Canelones, pero con Mario jugamos de memoria, pertenecemos al mismo sector. Estuvimos hablando hasta las elecciones permanentemente, pero bueno, ayer cada uno estaba con su departamento y con su gente, así que ya vamos a tener oportunidad de conversar tranquilos con Mario. ¿Y con Bendaberri? Y con Bendaberri también. Nosotros, ¿Habló ya? No hablé. Me propongo hablar con todos los intendentes en estas horas, porque corresponde felicitarnos con todos los intendentes, con los propios y con los de otras tiendas. Vamos a trabajar muy bien juntos. Canelones siempre participó y fue protagonista en el Congreso de Intendentes, en un ámbito donde en general se laudan los temas por acuerdo, por consenso, un ámbito que siempre hay que jerarquizar y con el que vamos a tener muy buen relacionamiento. Con los intendentes de otras tiendas en el Congreso de Intendentes, con los alcaldes y alcaldesas de todo el departamento, tanto de nuestra fuerza política como de oposición. Ayer reeditamos una invitación que hizo Yamandú Orsi cuando es reelecto intendente en el año 2020, de invitar a la oposición a integrarse al gobierno departamental a través de la Dirección de Descentralización, que es quien coordina con el trabajo con los distintos consejos, alcaldes y alcaldesas. En aquel momento no se aceptó, pero allá tenemos reuniones programadas también con los candidatos con los que hablé, con los tres en el día de ayer, de la oposición. Las vamos a estar agendando en esta semana y empezar a conversar para buscar los puntos de contacto y de acuerdo. Obviamente que vamos a tener puntos disímiles en el quinquenio, pero hay que buscar la mayor cantidad de puntos de contacto, que los tenemos. Y Canelones goza de una madurez política que viene ya de hace 20 años y que hay que conservarla y potenciarla. ¿Quiere decir entonces que va a integrarse, o por lo menos el ofrecimiento, integrarse al gabinete? ¿Es integrar el gabinete? Es integrar la Dirección de Descentralización que forma parte de... Que hasta ahora no se ha concretado. No se ha concretado. Usted dijo en el discurso, cuando ya conoció los resultados, que va a ser un gobierno que escuche, que actúe y que transforme. ¿Por dónde iría esta transformación? A ver, vivimos una transformación permanente de un departamento que se transforma permanentemente. Yo lo que marcaba es mucho recorrido en el territorio. Recibimos mucho insumo de vecinas y de vecinos en el territorio durante estos meses. Más allá de las actividades con militantes, el hecho de ir al barrio, del puerta a puerta, ahí nos nutrimos de mucha cantidad de sugerencias, de reclamos, de iniciativas que nos planteaban, que conjuntamente con el gobierno, con el programa de gobierno departamental, programa único, los programas de gobierno locales y la experiencia de gestión que uno trae conjuntamente con su equipo de estos 20 años, bueno, nos van a ir ayudando a delimitar todas las prioridades, que ya algunas las tenemos en la cabeza y las vamos a ir conversando con el equipo, que se va a ir conformando en la medida que vayamos teniendo las reuniones con los distintos sectores que van a comenzar esta semana. Claro, antes de hablar de lo que puede llegar a ser el equipo, igual esas prioridades que tiene en la cabeza, ¿cuáles serían? Bueno, algunas en coordinación con el Gobierno Nacional pasan por acá, por el saneamiento, por la movilidad, por la gente en situación de calle. Nosotros se multiplicó por 5 en el último quinquenio y es alarmante realmente. Y los tenemos focalizados en determinados municipios, que ya está trabajando la intendenta con el Gobierno Nacional en ese sentido. Vamos a tener mucho trabajo de complementariedad con el Gobierno Nacional. Desde Canelones nosotros no pretendemos sustituir ninguna política del Gobierno Nacional, pero sí, cuando nosotros en la encuesta de opinión nos sale que lo primero que le piden al Gobierno de Canelones es que resuelva la seguridad al Gobierno de Canelones, necesariamente tenemos que coordinar con el Ministerio del Interior. Tuvimos en este periodo que finaliza una compra, una licitación de 1.800 cámaras de videovigilancia, $2 millones de inversión. Montamos un centro de monitoreo conjuntamente con el Ministerio del Interior, agregado a la limpieza e iluminación de espacios públicos. Bueno, es una contribución. Repito, no nos planteamos nunca sustituir, pero el trabajo de complementariedad con el Gobierno Nacional es clave.
Y se nos da que tanto el presidente como varios integrantes del gabinete que provienen de la gestión de Canelones no va a haber que explicarle lo que es nuestro departamento, ni las complejidades que tiene nuestro departamento, porque lo conocen de memoria. Justo ahora, vinculado a eso, es la pregunta de cómo va a ser la integración del equipo de gobierno, porque muchos cuadros se fueron, o dirigentes se fueron y están integrando el gobierno nacional. ¿Eso complica? ¿Va gente nueva? ¿Ya tiene pensado porque son muchos cargos? No complica porque hay relevos naturales. Yamandú, igual que Marcos, tenían la cualidad de conformar equipos y trabajar con equipos. Entonces esa memoria institucional, esa política de 20 años que se mantuvo en las distintas áreas, va a permitir que los relevos vayan surgiendo. Independientemente de la sugerencia que nos hagan los sectores con los distintos nombres para ocupar las diferentes posiciones dentro del gabinete, hay en los equipos que están trabajando hoy en la Intendencia mucha riqueza, mucha memoria, y eso nos va a ayudar a conformar los mejores equipos en cada área y garantizar una buena gestión. ¿Qué va a pesar, la integración partidaria o la integración técnica? No, es una combinación, confianza política, idoneidad técnica. Evidentemente que hay que tener en cuenta también pesos electorales, como le fue a cada uno, que todavía estamos desmenuzando esos números. Bueno, en fin, tenemos un largo trayecto ahora de reuniones, de intercambio que siempre enriquece. Bien, cumpliendo el horario, porque nos había prometido una entrevista temprano, no quiero que llegue tarde a la siguiente, muy agradecida de estar estos minutos aquí en MB Noticias. El agradecido soy yo y no quiero dejar pasar la oportunidad de mandarle un abrazo grande, grande, grande a Pepe y a Lucía, de corazón. ¿Se comunicó ayer? No, ayer no, pero estuve en la casa de ellos hace unos 20 días más o menos y un abrazo grande. Bien, Francisco Legnani, gracias. Muchísimas gracias.